Bienvenidos, estamos aquí otro día más en el podcast de Mayéuticas y hoy tenemos el inmenso placer de tener al padre Julián Lozano. Bienvenido. Muchas gracias, Marta, y un saludo a todos los que te siguen. Eres sacerdote, yo creo que tu vestimenta ya te delata Ujú. y el podcast de hoy quería que estuviese enfocado en el momento más importante del año para algunos y bueno, un momento también interesante que muchas veces no se conoce o no se quiere conocer o se tiene una idea equivocada, ¿no? Entonces vamos a intentar resolver todo este tipo de dudas y sí, vamos a hablar efectivamente de la Semana Santa, ¿vale? De por qué se celebra, si no me equivoco. Corrígeme alguna cosa que diga mal porque no soy experta en Adelante, esto. Pero adelante, vas bueno, bien. creo que se celebra, ¿no? Porque hay una distinción entre que... Sí, Ok, celebramos la Semana Santa, la vivimos, la eso, y conmemoramos, se sí, vive. todas las cosas. Sí. Vale, ¿por qué se hace? También un poco por qué ocurre en esta fecha y depende un poco de la luna o algo así. Ahora nos explicas tú el Ujú. funcionamiento de esto. Sí, ¿Y qué se celebra? Es decir, ¿cuál es la raíz? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la esencia? ¿No? Que obviamente pues todos mínimamente sabemos que está enfocado en Jesucristo. Entonces te doy la eso es. palabra, Padre Julián. Muy Adelante. bien, muy bien. Pues como has dicho muy bien, Marta, en la vida de la Iglesia, de Ujú. los cristianos, o sea, todo tiene que ver con Jesucristo, ¿no? O sea, el centro es Él y en la Semana Santa, pues evidentemente también, ¿no? ¿Por qué celebramos la Semana Santa? Pues celebramos la Semana Santa porque en torno al año 30-33 de nuestra era, porque el tema de la datación, bueno, eso podría dar para otra entrevista, pero el tema de la datación es aproximado, en torno al año 30-33 de nuestra era, Jesús de Nazaret realizó algo extraordinario que de hecho pues, ha cambiado la historia de la humanidad y ha partido en dos, porque es a partir de sus últimos días, de lo que él realizó en los últimos días en esta tierra, lo que ha supuesto un cambio en la historia de la humanidad. Por eso después se buscó datar la fecha de su nacimiento y ese es el año que ha partido la contabilidad de nuestra historia, ¿no? Bien, ¿qué sucedió? Pues Jesús era de raza judía y seguía los mandamientos de la ley de Dios, tal como habían sido transmitidos a lo largo de la historia de Israel, a través de Moisés, de los patriarcas, de los profetas. Y él vino a cumplir lo que aparece precisamente en esa historia de la salvación. Y es que si uno va, por ejemplo, en la Biblia, en la Sagrada Biblia, por ejemplo, va al profeta Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, es más o menos fácil de acordarse, el profeta Jeremías habla de parte de Dios de que se va a realizar una alianza nueva, una nueva alianza. Sabemos que Dios había realizado una alianza con el pueblo de Israel en el Sinaí cuando sacó a Israel de Egipto y eso es lo que celebraba y sigue celebrando el pueblo de Israel, lo que se llama la Pascua, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad. La salida de Egipto es lo que marca, digamos, un hito en la historia de Israel. Muy bien. Esa fue la primera alianza, se selló con un sacrificio, se hizo un sacrificio de animales y se asperjó con sangre Moisés para sellar la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Fenomenal. En esa historia del pueblo de Israel se anuncia en el profeta Jeremías, pero no solo, también en el profeta Isaías, en los capítulos que empiezan en el capítulo 40, se habla del siervo de Yahvé, de alguien que enviado por Dios y en el nombre de Dios y sufriendo dolores acérrimos, se conoce como el varón de dolores, el siervo sufriente, que se describe como aquel que es traicionado, que es escupido, ante el que se aparta el rostro por todo lo que está sufriendo, se habla de esa figura que está por llegar, ¿no? El profeta Jeremías
el profeta Isaías, el profeta Daniel habla también de la venida de parte de Dios, de alguien que va a restaurar y a realizar la obra completamente de Dios. Bueno, en eso estaba el pueblo de Israel, esperando ese cumplimiento, la venida de lo que se conoce como el Mesías. El Mesías, en hebreo, esa misma palabra en griego se dice el Cristo, ¿sí? Es el ungido de Dios, el lleno de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo. Muy bien. Acontece que hay un hombre, un profeta conocido en Israel, Juan Bautista, que dice, está cerca el reino de Dios. Ese es el Cordero de Dios, le señala, ¿sí? Y el propio Jesús, como leemos en los evangelios, ¿no? En los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ¿no? Él mismo se revela, o sea, les dice a quienes le preguntan, vosotros lo decís, ¿no? Antes de que Abraham existiera, yo era. Leemos en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Él se identifica y se revela como ese enviado de Dios, el Mesías prometido. Esto lo vemos especialmente en el momento de su pasión, lo que se conoce como su pasión. Por tanto, voy llegando, pero como es un tema profundo, hace falta Sí, introducirlo y sí, es mejor contextualizarlo, ¿verdad? explicarlo así. Muy bien. Perfecto. Entonces, Jesús sube a Jerusalén, que es la ciudad sagrada, ¿no? Jerusalén, la ciudad de la paz de Dios, ¿no? Shalom, Shalom, la paz. Ahí en el templo, en torno al templo, es donde los judíos cumplen con esa alianza, con ese pacto con Dios, con el culto debido. Bien, pues va a celebrar la Pascua. La Pascua es lo que celebra Israel, el recuerdo del paso de Dios que libera a Israel de la esclavitud de Egipto. Y él, en el contexto de esa Pascua, celebrando esa cena pascual, él realiza la alianza nueva, la Pascua nueva, dice él, una alianza nueva y eterna. Y esa alianza ya no es sacrificar un cordero, sino que el Cordero de Dios, es decir, él mismo, el enviado de Dios, el que se entrega en nombre de Dios por nosotros, se sacrifica para con su sangre sellar la nueva alianza. Así que lo que comienza en la cena pascual, que la Iglesia rememora, actualiza y vive el Jueves Santo, y el Jueves Santo por eso se celebra la misa en la cena del Señor, se llama, y se repite ese gesto tan elocuente que es el lavatorio de los pies, que a lo mejor algunos o muchos de los que nos están viendo y escuchando han participado en él, tal vez les hayan lavado a ellos mismos los pies. Bueno, pues el Jueves Santo se actualiza, se conmemora y se actualiza el Jueves Santo, la misa de la Cena del Señor. Y en la noche del Jueves Santo, la Iglesia vela y acompaña la pasión del Señor, ¿no? El huerto de los olivos en Getsemaní, donde Jesús empieza a vivir la pasión en su alma. Estoy triste hasta la muerte triste, leemos en el Evangelio, incluso aparecen gotas de sangre como fruto de una agonía y de un sufrimiento muy intenso, lo que se conoce, no es el término técnico, pero se conoce como sudar sangre, es una situación extrema de estrés, de angustia, por ahí pasa Jesús, aquella frase que es muy, muy relevante, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después lo que conocemos, el encarcelamiento, el proceso primero judío, donde se le acusa de ser Mesías y él finalmente dice, sí, es que vosotros lo decís, yo lo soy. Y le quieren matarle y para poder matarle ellos no tienen esa potestad, acuden a Pilato, es lo que se conoce como el proceso romano. Eh, Pilato le interroga, ve que no es culpable, le intenta exculpar, sabemos que le flagela en un flagelo durísimo, en un castigo durísimo, pero tristemente esto no es suficiente para aquella multitud judía muy instigada por los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, y finalmente pues sabemos que él se lava las manos, haced lo que queráis, se le condena a una muerte y una muerte de cruz, que por cierto
el mismo Jesús había predicho ya con anterioridad. El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y los tres anuncios, vemos tres anuncios en los evangelios sinópticos que Jesús les dice a sus apóstoles: vamos a Jerusalén, seré arrestado por los sumos sacerdotes y los fariseos, seré juzgado y seré crucificado, pasaré por la cruz para cargar con el pecado del mundo. En la última cena hay una cosa que he olvidado, y es que Jesús dice una fórmula muy importante. Dice: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, coge el cáliz, esta es mi sangre derramada por vosotros y por muchos, ¿sí?, para el perdón de los pecados, y dice: haced esto en memoria mía, en conmemoración mía. Es un mandato que le dirige a los 12 apóstoles, el colegio apostólico, los amigos íntimos de Jesús, que son constituidos en esa noche del Jueves Santo como sacerdotes. Por eso ellos celebrarán también esa nueva Pascua. Bien, ese mandato la Iglesia lo ha cumplido desde los primeros momentos de su vida, desde Pentecostés. Ha cumplido el hacer esto en memoria mía. Y por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos que ya en los años 30, o sea, inmediatamente después de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la Iglesia ya celebra lo que se conoce como la fracción del pan. Es uno de los nombres de la Eucaristía. Es el gesto de partir el pan después de hacer la oración de consagración y repartirlo, ¿no? Entonces, Jueves Santo, el Viernes Santo, padeció la pasión y la crucifixión en torno a la hora sexta, es decir, lo que es nuestras 12 del mediodía. Fue crucificado, y en torno a la hora nona, estos son categorías romanas, en torno a las 3 de la tarde, se produce su fallecimiento, ¿sí? Después es sepultado, y pronto no se le puede embalsamar adecuadamente porque es la víspera del gran Sabbat, del gran sábado pascual para los judíos, donde no se puede hacer ningún tipo de trabajo, hay que abstenerse de movimientos y de muchas cosas, ¿no? Así que la tarde del viernes es sepultado, pasa todo el sábado, y en la noche del sábado, a lo que no era el domingo, ahora es el domingo, el primer día de la semana, ocurre algo. Algo ocurre, sucede algo. Para los judíos, lo que sucedió es que los apóstoles robaron el cadáver, ¿no? Esta fue la versión que extendieron. Para los cristianos debió suceder algo más, porque los mismos discípulos, seguidores de Jesús, que huyeron corriendo en la noche del Jueves Santo, uno de ellos le traicionó, como bien sabemos, Judas le vendió. Otro de ellos, Pedro, le negó, como bien sabemos. Y los demás huyeron, a excepción del evangelista San Juan. Los mismos que huyeron, tras la resurrección, comienzan a proclamar que Él está vivo, que ha resucitado, que se han cumplido las Escrituras, porque estaba anunciado que el enviado de Dios vencería la muerte, vencería el pecado. Y los mismos que estaban muertos de miedo ahora se convierten en valientes y audaces predicadores, que por cierto, a ellos mismos les costará la vida andando el tiempo, ¿no? Es decir, que es algo que les implica hasta el final, ¿no? Esto que he intentado así sintetizar, resumir, y que algunos conocerán mucho y a lo mejor a otros les resulta menos conocido, esto es lo que la Iglesia vive cada año en una fecha muy determinada, ¿no? Hacías mención al momento en el que se celebra. Y es que sabemos que la fecha fue la Pascua. La Pascua siempre se celebraba en la primera luna llena de primavera, ¿sí? Entonces, la Iglesia ha mantenido la celebración de la Pascua en el primer domingo, que la luna es luna llena, del
del periodo de primavera. Eh, Recientemente hemos entrado en la primavera, ¿verdad? El 20-21 de marzo. Esa es la razón por la que la Semana Santa en la Iglesia Católica, porque no es así en todas las denominaciones cristianas y tampoco en los judíos, celebra la Pascua el primer domingo de luna llena de la primavera. Es decir, entre el 20 y 21 de marzo, y como el ciclo lunar son 28 días, pues 28 días, lo máximo puede ser en torno al 20 y pocos de abril. Puede ser el domingo de Pascua. Entre el 21 de marzo y 20 y pocos de abril se celebra siempre la Pascua. Y cada año cambia en función de la luna, de la primera luna llena de primavera. Y creo que más o menos he respondido por lo menos a las primeras preguntas. Sí, sí, muy buena síntesis, la verdad. ¿Cómo, cómo se tiene que vivir esta semana? Porque, bueno, aquí ya metemos un tema de actualidad. La gente piensa que está relacionado con las imágenes, las procesiones, Vía Crucis, si crees un poco más, pero hay mucha gente que solo lo vive así y luego, pues entre procesión y procesión, irse de juerga por ahí. ¿Cómo Ya, es la forma correcta? ¿O qué opina la Iglesia del tema de las vale. procesiones? ¿Eso es vivirlo Sí, o no? sí. Vale. Entonces, lo que el Señor desea es que, lo ha dicho, el Señor desea tener una relación de amistad con cada uno de nosotros, de intimidad, como un amigo habla con otro amigo, que dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. ¿No? Lo dice en la carta a los Gálatas en el capítulo 2. Es decir, ser capaz de encontrarse y tener una relación personal viva con Jesucristo, que está resucitado y está vivo. El Papa Francisco hace unos años escribía una carta a los jóvenes que decía, Cristo vive y te quiere vivo. ¿Sí? Christus vivit es el título de esta carta, ¿no? Cristo vive y te quiere vivo. Cristo está vivo y quiere tener una relación viva contigo, con cada uno, con cada ser humano, con todos, sin excepción. Entonces, eh, lo ideal es no ser un espectador, sino ser un coprotagonista, porque todo lo que sucede en la Semana Santa tiene que ver con la persona, tiene que ver con los deseos y los anhelos de cada ser humano, con el deseo del bien, de la justicia, de encontrar el perdón, de encontrar misericordia, de que el pecado no tenga la última palabra, de que la muerte no sea el límite que termina con todos nosotros, sino que este deseo de plenitud no se corte porque la muerte viene y se acaba todo, ¿no? Eh, la Semana Santa, la Pascua, la vigilia pascual, el triduo, ¿no? Lo que llamamos el triduo, jueves, viernes, sábado, domingo, tiene que ver contigo, con tu vida, porque esa vida de Dios quiere venir a la tuya. Entonces, a lo largo de estos 20 siglos de historia de la Iglesia comienza celebrando, lo primero que comienza celebrando es el Día del Señor. De hecho, por eso se llama domingo, viene del latín dominus. Eh, Recuerda lo mismo que sucedió en la vigilia, en la Pascua, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Esto lo empieza a recordar cada semana, en el Dies Domini, en el Día del Señor. ¿Sí? Eh, Después, conforme pasan los años, la Iglesia va como extendiendo y estructurando, sobre todo pensando en los que van a ser bautizados, su preparación para el bautismo. El bautismo tiene lugar en el domingo de resurrección, ¿sí? Y se prepara, se hace un tiempo de preparación, que es lo que hoy conocemos como la cuaresma, que es un tiempo de preparación para el bautismo, para muchos de nosotros que ya estamos bautizados, de preparación para renovar el bautismo. Entonces, ¿cómo vivir la Semana Santa? Pues como un encuentro con el Señor vivo y resucitado que quiere volver a entrar en mi vida,
a iluminarla con sus palabras, palabras de vida eterna. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, el mandamiento nuevo que se da el Jueves Santo. Me llamáis maestro y señor y decís verdad porque lo sois. Si yo os he lavado los pies unos a otros, haced lo mismo unos con otros. Es decir, esta vida de entrega y de servicio. Tomad y comed, ¿no? A mí me impresiona mucho porque a veces se lo digo a las personas de aquí, de mi comunidad. Jesús dice un mandamiento, o sea, es un imperativo. Tomad y comed. No dice, bueno, si os apetece, si os viene bien, si eso, Como veáis. lo que veáis, ¿no? En Claro. realidad no lo dice así, lo dice en imperativo. Y el sacerdote, que Ujú. en ese momento está actuando in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. ¿Sí? Mm. Y entonces yo a veces les digo a los fieles de la parroquia, ¿no? Pero ¿por qué no comulgáis? ¿Cómo podéis absteneros de encontraros y de recibir a Jesús mismo, la vida de Jesús, el amor de Jesús que se te entrega a ti, ¿no? Yo creo que esto a veces nos falta como caer en la cuenta. Entonces, la Semana Santa, Se te ha cortado, creo. Ha habido un segundo que se ha cortado, ¿eh? sí, es que, perdona, luego esto lo cortas, ¿no? Supongo. Bueno, no pasa nada, es cosas del No pasa directo. nada. Perdón, es que a las 12 de la mañana tengo una alarma para rezar una oración que se llama el Ángelus y entonces ha Ah, saltado, es lo siento. verdad, es el Ángelus. Sí, 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 me Bien, acuerdo. entonces, eh, vivir la Semana Santa intensamente, cada momento, la liturgia de la Iglesia nos ofrece la posibilidad de entrar en ese amor extremo que es el que se entrega en la Eucaristía, Ujú, contemplar la cruz, acompañar al Señor a través del Vía Crucis en esas oraciones que nos ujú. recuerdan y que también actualizan hoy el camino de la cruz de tantas personas. Las procesiones, que es por donde has empezado. Sí, sí. Las procesiones son una manifestación de la fe de la Iglesia que se hace Ujú. visual, es como una catequesis visual. Las imágenes, claro, no son cualquier imagen, ¿verdad? O sea, es una imagen Ajá. de los momentos centrales de la vida de Jesús, también de la presencia de la Virgen María, que tiene un papel fundamental en la Ujú, salvación, es un papel de colaboración trascendental, imprescindible, ¿sí? La salvación ujú. Sí, de ahí tengo Dios. una. Luego te lanzo una pregunta de la Virgen María. Perfecto, Y lo perfecto. vemos. Entonces, salen imágenes que tienen que ver con los misterios centrales de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, Jesús cautivo, Jesús entrando en Jerusalén a lomos de una borriquilla, Jesús en Getsemaní, Jesús en la última cena, Ujú. Jesús apresado y maniatado, por supuesto, Jesús en la cruz, ¿no? Y María suele acompañar como pues presencia en esa soledad de Jesús, por eso la Virgen de la Soledad es una de las imágenes más recurrentes, la Virgen de la Esperanza, ¿sí? La Virgen, bueno, hay distintas advocaciones que se dicen. Ujú, Bien, son imágenes que si te das cuenta, ¿no? Son de una belleza, de un cuidado, ujú, eh, no se saca un monigote, ¿no? No se saca ujú, algo cutre, no, se salga algo muy, muy delicado y muy cuidado porque nos tiene que llevar a través de lo visible al misterio de lo invisible, de lo espiritual, ¿no? ujú. Entonces, la Iglesia lo valora muchísimo, lo acompaña y de lo que se trata es de que todo esto que está relacionado con la piedad popular, con las procesiones, los costaleros que llevan a sus hombros Ujú, muchos kilos, ¿no? ujú, Y que encima de ellos tienen la imagen bendita de Jesús o de la Virgen, pues por supuesto para ellos es una ocasión tremenda para unirse a Jesús, a la entrega de Jesús, a los sufrimientos de Jesús, ofrecerlos por personas que necesitan la presencia de Dios en sus vidas y ojalá
y por supuesto todos los que acompañan, desde todos los miembros de las hermandades y cofradías que preparan durante meses estos momentos centrales. ¿Qué ocurre? Ocurre que a veces esto se vive como si fuera un espectáculo y se vive como espectador y entonces uno pues contempla durante un rato una de las procesiones, las entradas o las salidas y como que no llega más que a veces a la dimensión un poco más epidérmica, ¿no? Pues te puede emocionar en un momento determinado, pero el Señor no ha venido a emocionarnos, el Señor ha venido a convertirnos y a transformarnos y más, a hacernos semejantes a Él, es decir, a santificarnos. Riesgo que existe, pues pasar la Semana Santa de turisteo ¿eh? y perdernos el tesoro, perdernos el encuentro renovado con Él, con el Señor. Este es para mí el riesgo. Entonces, no sé si he contestado a la pregunta, pero Sí, esta sí. sería como mi respuesta fundamental. Aprovechar los momentos devocionales, las procesiones, por supuesto, pero no perderse el hacerlo en una clave de relación personal con el Señor y, por supuesto, pasando por las celebraciones litúrgicas del Ujú. jueves, del viernes y, sobre todo, del sábado santo y el domingo de resurrección. Muy bien explicado. Pues ya sabéis, hay que vivir las dos cosas. Te quería compartir ahora una imagen, no sé ¿Vale? si va a salir bien o no. A ver, ¿Qué es vamos a esta ver. imagen? No sé si va a salir. A ver. La veo reflejada en tus gafas, pero vale. Sí, ¿La ves? sí, el descendimiento de la cruz. Sí. Que Uno de no los, sé si es una uno de- pintura, o sea, está en el Museo del Prado, no sé si es es una, una pi- pintura es una que pintura. imita un retablo o algo así, ¿no? Porque eh, eh, parece que está como en 3D. o sea, la pintura está enmarcada, como puedes ver, Ujú. en una estructura, o sea, es un marco especial, pero sí, sí, es un cuadro, ¿eh? Es de un autor flamenco. Sí, Roger van der Weyden, que siempre le Sí, confundo con Van der Eyck, no sé por qué, pero se me parecen mucho los nombres. vale, sí, Bueno, el caso. Yo no entiendo muy bien, ¿vale? Porque no he profundizado en esta pintura, ¿no? sí. Un poco autores que dicen, ¿no? Estudiosos del arte, pero yo cada vez que voy al Museo del Prado y la veo, y sobre todo la primera vez, me remitió a que, bueno, es como un poco la piedad, pero transformada, ¿no? Porque la piedad en teoría es la Virgen la que está sujetando al Cristo una vez ya Ujú, bueno, bajado de la cruz. sí. Pero en esta imagen, justo, qué curioso, tienen la misma postura y mi pregunta es si la Virgen durante la Semana Santa o en la Pasión sufre lo mismo o es como el símbolo de Cristo sufriendo, Ujú. pero de una forma espiritual, o sea, como desde otra perspectiva o desde otro rol, no sé cómo decirlo Sí, específicamente, pero sí refleja eso. No sé si sabes algo de bien, la pintura. bien. Bueno, me pasa como a ti, Marta, que he tenido la oportunidad, además, no hace demasiado que he ido al Prado y hemos Ujú, contemplado esta pintura que es impactante, ¿no? Y que sobrecoge y que te hace entrar en un misterio muy, muy hondo, que es el misterio del sufrimiento del justo y de la muerte del justo, ¿no? ujú, Y el hombre que pasó haciendo el bien, se dice de Jesús, ¿no? Él pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, ¿no? Dice San Pedro. Y en este descendimiento, pues el pintor ha querido ayudar al espectador, ¿no? Al que contempla su cuadro, a unir las figuras y las personas de Jesús y de la ujú, Virgen. Por eso no es casualidad para nada que la posición de ambos sea similar, ¿no? Jesús, como hijo de Dios, se ha entregado a la muerte para vencer a la muerte, y ujú, su obediencia al Padre y su amor a la humanidad es lo que ha redimido, es decir, lo que ha ujú, rescatado el pecado del hombre, que se produjo inicialmente como un pecado de desconfianza en Dios y de desobediencia a Dios, en el ujú, relato del Génesis de Adán y Eva. Pues él, en nombre de la humanidad, confía, ama y se entrega. Y María, la Virgen María, ujú, es en nombre de la humanidad la que da el sí a Dios,
¿no? Da ese sí a Dios en el momento de la encarnación, cuando el ángel Gabriel de parte de Dios se le presenta para hacerle el anuncio: vas a ser la madre del Salvador, y ella, después del diálogo que conocemos seguramente, dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, la Iglesia siempre ha visto en la Virgen María una íntima, estrecha colaboradora de la redención del Señor. Sin ella no habría sido posible. Pero ese sí que se dio en Nazaret, María lo mantiene hasta el pie de la cruz. Y ella también está ofreciéndose. San Bernardo dirá Ujú. que el martirio de la Virgen es el martirio en el alma, en su alma. O sea, ella está sufriendo. Si nos están escuchando ahora mismo alguna madre, algún padre, eh, seguro que saben y que han experimentado que el dolor de sus hijos a ellos les resulta más doloroso que sus propios dolores, ¿no? Entonces, que María sufre y acompaña en el sufrimiento a su hijo es indudable. Y que ese sufrimiento, como le había profetizado el anciano Simeón: a ti una espada te traspasará el alma, le dice, te traspasará el corazón. Esa es la razón por la que en algunas imágenes de la Virgen María aparece su corazón traspasado por varias espadas, que son Wow. los dolores de la Virgen María. Entonces, Ujú. efectivamente, Marta, como comentabas en tu pregunta, la Virgen María está colaborando íntimamente en la acción salvadora de Jesucristo, con su fe, con su acompañamiento. Algunas veces, esto es un tema en discusión en la Iglesia, incluso se le ha dado el nombre a lo largo de la historia de corredentora, es decir, Ah, sí. colaboradora del Redentor. El único Ujú. Redentor es Jesucristo, evidentemente, pero ha habido una colaboración especialísima y necesaria, que es la de la Virgen María, que queda muy bien reflejado en este cuadro que nos compartes. Pues nada, era eso, simplemente esa duda, porque al final tiene mucho papel y bueno, según la Iglesia Católica es como la madre también de todos, ¿no? Sí, es precisamente en el contexto de la crucifixión, Ujú. cuando lo leemos en el Evangelio de San Juan, Eso es verdad. en el capítulo 19 de San Juan, Jesús pronuncia en la cruz, según se han recogido en los cuatro evangelios, pronuncia 7 palabras, ¿no? Las 7 palabras de la Ujú. cruz, que en algunos lugares pues, es muy famoso los pregones de las 7 palabras. Bueno, Ujú. la, una de las palabras que pronuncia Jesús en la cruz está dirigida a su madre, a María, y al discípulo al que tanto amaba, al discípulo amado, a San Juan. Y les dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dice: y ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora Juan la acogió como cosa suya, dice el texto original, ¿no? La acogió en su casa como algo suyo. Ujú. Ahí, pues la iglesia ha entendido que Jesús eh, nos ha regalado todo, nos ha regalado su palabra, nos ha regalado sus sacramentos, nos ha regalado su iglesia, y justo antes de morir, porque esto sucede instantes antes de su muerte, nos regala pues lo que más quería en esta tierra, que es a su Madre Santísima, y nos la regala como Madre nuestra. Por eso la invocamos como Madre de todos los hombres. Ujú. Ahora recientemente se ha publicado una película que se llama Guadalupe, Madre de la Humanidad, ¿no? Ah, O sea, mira. la Virgen María como Madre de todos los hombres, evidentemente en el orden espiritual, ¿no? Cada uno de Ujú. nosotros, Dios nos ha regalado tener una madre natural, biológica, a la que Ujú. queremos mucho, Ujú. y seguro, espero, confío. Y en el orden de la fe, en el orden de la gracia, para nacer a la vida nueva, a la vida sobrenatural, Dios nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo a María, ¿no? Y de hecho hay un santo sacerdote francés, San Luis María Griñón de Montfort, que él decía:
a ver, si el camino que Dios ha tenido para venir a nosotros y salvarnos ha sido a través de María, Ujú. nosotros no seamos necios y no utilicemos otro camino, sino el que nos ha dado el mismo Dios, que es a través de María Ujú. encontrarnos con Dios. Ad, ad Jesum per María, a Jesús por María, ¿no? Y por eso pues la queremos tanto y juega un papel tan importante en que podamos nacer a la vida nueva, a la vida de la gracia, a la vida de Dios. Tenía otra pregunta y es Venga, en relación a... esta es fuerte, esta es muy, muy esto. Y venga, a lo mejor no es dale duro, complicada. ¿Qué dale duro. relación tiene, bueno, un poco ese sacrificio de Cristo y todo lo relacionado, ¿no? con la Semana Santa con Ujú. el Apocalipsis? Es decir, Con que... el Y Apocalipsis. sí, también un poco relacionado con la Virgen María, porque para mí es el libro más importante de la Biblia. Es un libro que te deja con los pelos de punta. Y muchos dicen, ¿no? A mí he hablado con otros teólogos que dicen que es un libro de la esperanza. Pero a mí me parece un libro catastrófico en el sentido de que va a venir, que al final el ser humano va a sufrir muchísimo y vamos a sufrir muchísimo hasta, ¿no? la segunda venida. También háblanos un poco Mm, de esto, ¿no? De la vale, segunda venida. vale. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero, como bien sabes, la palabra apocalipsis pues no significa catástrofe final, ¿no? Destrucción, no, no significa eso. Apocalipsis significa revelación, Eso ¿verdad? es, sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que revela el Apocalipsis? Pues Ujú. el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, yo creo que no es el más importante, yo creo que los más ¿No? importantes son ¿Cuál es el más importante para ti? yo creo que los más importantes son los cuatro evangelios, Ajá. porque el centro de la Biblia, pero también el centro de la historia, Ujú, es Jesucristo, ¿no? Si te acercas al capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, ujú, en un pasaje bastante conocido que es el de los discípulos de Maús, ujú, Jesús a sus discípulos despistados, desorientados y tristes les dice, eh, pero no sabíais que todo esto tenía que pasar y entonces, empezando por el Génesis, empezando por la ley y luego siguiendo por los profetas, Jesús les explica a los discípulos todo lo que la escritura hablaba de él, todo lo que de él decían las escrituras. Es decir, todo lo que viene antes de Jesús habla de Jesús, ¿no? San Agustín dirá que en el Antiguo Testamento está latente lo que luego en el Nuevo Testamento se hace patente, ujú, ¿no? Eh, y después de Jesús, todo lo demás es un desarrollo de la salvación que ha obrado Jesús. Entonces, esa salvación está por ser culminada y culminada con el final de la historia, ¿no? ujú. Es decir, el mundo no es infinito, no es eterno. Nuestra vida no es eterna e infinita Ujú. en esta tierra, eso lo sabemos por experiencia, ¿verdad? Sí. Y los datos científicos también nos dicen que ni siquiera el universo, en su grandeza y en su proporción que no somos capaces casi ni de imaginarnos, Ujú, tampoco lo es, ¿no? Habrá un final. ¿Cuándo? No lo sabemos. No, no lo sabemos y además Jesús ha dicho alguna vez, no hace falta que se sepa. Lo que sí hace falta es saber que la vida termina y que al final de la vida, decía San Juan de la Cruz en una expresión muy elocuente, nos examinarán del amor, dice San Juan de la Cruz. Que al final de la vida hay que ver qué es lo que se ha hecho con ella y delante del que nos la ha dado, decir, bueno, esto es lo que yo he intentado hacer y vivir, Señor. Bueno, el Apocalipsis nos dice que la humanidad va a pasar por grandes tribulaciones y sufrimientos, ¿no? Y entonces tú decías, Marta, que te daba un poquito de cosita este libro, pues porque dices, pues ya verás, ¿no? Lo que va a pasar. Claro, Si porque no echamos nos un... gusta sufrir. Al ser humano no le gusta sufrir. Es verdad, Y estamos al de que le acuerdo, Marta. preguntes, a cualquiera te va a decir que no, obviamente. Entonces, al final Totalmente, eso, aunque tenga un totalmente, final feliz, pero... totalmente de acuerdo. Pero la cuestión, Marta, es que si miramos un poco a la historia, incluso al momento presente, Ujú, lo cierto es que
el sufrimiento está aquí y está casi desde el primer momento de nuestra vida, ¿no? Si quieres, Ujú, el momento así como más gráfico es cuando el médico nos pega un cachete para ver que estamos vivos y empezamos a llorar, ¿no? Bueno, pues desde ese momento, más o menos, si quieres, ¿no? Si vale la imagen, el sufrimiento está presente en la vida humana. Si vemos un ujú, poquito ahora mismo la situación actual del mundo con el conflicto en Tierra Santa, tan doloroso, ¿no? Lo que está sucediendo en Palestina, lo que sucedió y lleva sucediendo años con el terrorismo, con la muerte de inocentes, tremendo, ¿no? Lo que está sucediendo en Ucrania, y tantos otros conflictos, ahora mismo no sé cuántos conflictos armados están en vigor, pero la última vez que leí eran más de 60. Lo que pasa es que la actualidad da para lo que da y uno no puede estar en constante estado de alarma y de guerra por un lado y por otro, pero hay infinidad de conflictos, infinidad de personas que pasan situaciones muy dolorosas y muy penosas. Bien, el Apocalipsis dice, el libro de la Revelación, habla de esos y de muchos otros sufrimientos y de que al final, en los momentos finales de la historia, ese sufrimiento irá a más, pero que no tendrá la última palabra. Hay un libro sobre el Apocalipsis que a lo mejor te puede gustar, Marta, que se llama La última palabra es de Dios. La última palabra es de Dios es un juego de palabras porque lo que quiere decir es que el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, es de Dios, es decir, está revelado, forma parte de la revelación, porque hay quien dice, no, esto lo tenemos que quitar, no, forma parte de la revelación. Y lo que dice la frase, oye, a pesar del sufrimiento, de las guerras, de las injusticias, a pesar de la muerte, a pesar de todo, la última palabra es de Dios. Y por eso el Apocalipsis, de lo que nos habla al final, es de las bodas del Cordero, ¿no? Es decir, de esa Pascua en la que se sacrificaba un cordero, ujú. eh, que es el animal con el que habían untado las jambas de las puertas de los egipcios para que el ángel exterminador pasara de largo, ese cordero que luego Jesús se identifica con él y dice, yo ahora soy el que me sacrifico, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, en la consumación de la historia, es decir, cuando la historia llegue a su plenitud, cuando Dios haga todo en todos, ¿sí? Eh, lo que celebraremos será un banquete de bodas. O sea, las bodas del Cordero es el banquete del desposorio de Dios con la humanidad, con cada uno de nosotros. El cielo es un banquete, es una de las imágenes que utiliza el mismo Jesús. Ujú. Eh, Utiliza otras, como por ejemplo una gran mansión. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, muchas moradas, y Dios tiene preparado un lugar para cada uno. Lo único que puede frustrar el plan de Dios es que nosotros no queramos entrar en el plan de Dios, entrar con Él, ¿no? Pero bueno, que sepas que al final el libro del Apocalipsis, como quizá recuerdes, termina en el capítulo 21, si no recuerdo mal, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven ya, que pase este mundo y venga tu gloria, amén, ¿no? Que así sea. Entonces, que podamos entrar eh, en las bodas del Cordero, en el descanso, en el lugar donde no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegrías eternas, dice también el Ujú. libro del Apocalipsis. La Pascua que celebramos aquí en la tierra es un anticipo de la Pascua del cielo, ¿eh? Ajá. Y pues hacia allá vamos, ojalá todos podamos alimentarnos ya de la propia vida de Jesús que aquí se nos entrega en cada Eucaristía. La teoría es maravillosa, pero en teoría a los cristianos es a los que más se les ha perseguido, si no me equivoco, y a los que más Ahora, se les... ahora mismo es la fe más perseguida en el mundo y si Aunque los miramos a lo medios de largo de la comunicación no historia, lo quieran admitir, y bueno, o sea, se seguirá persiguiendo a los cristianos hasta el es, fin de los tiempos. Entonces, eso ha quiero dicho decir, es muy Jesús. bonita la revelación, pero el sufrimiento está ahí y va a haber muchos mártires
muchos martirios ahora será más a nivel ideológico, pero la persecución siempre va a estar ahí. Pues mira, ¿Por qué crees que Jesús, se da esto? ¿Por qué crees que a los cristianos es a los que más se les persigue? Y en el siglo XXI, ¿cómo crees, ¿no? Esto ya es un poco conspiranoico ¿no? de echar la tómbola. ¿Cómo crees que se les va a perseguir más? ja, entonces, Jesús, Jesús viene a traer la salvación a cada hombre, ¿no? Pero para coger la salvación que trae Jesús es preciso eh, convertirse. Es decir, vale, Señor, yo no soy mi Dios, no soy Dios. Todo Que el eso está mundo ahora muy de sabe, moda. todo el mundo, Creerse uno mismo Dios. todo el mundo sabe que no es Dios, pero muchos, a veces o muchas veces, podemos vivir como yo soy mi Dios. Yo mando, yo Sí, sí. decido, my life, my rules, o my body, my todo, ¿no? Vale, Sí, sí. bien. Eh, entonces, la maravilla de no solo de mensaje que trae Jesús, sino de Ujú. vida, porque eh, lo cristiano es una vida nueva, ¿no? Una vida en abundancia, una vida con fruto, una vida con luz, la vida de Cristo. Bien, Ujú. esa vida que es un regalo, por eso es una buena noticia, evangelio significa buena noticia, los cristianos queremos compartir una buena noticia, muy buena noticia, ¿eh? Dios está vivo, te quiere vivo, ha muerto por ti, ha vencido la muerte, acógele y deja que Él te transforme con su espíritu. Bien, eso requiere que uno diga, muy bien, me fío de ti, te sigo a ti y no me sigo a mí, no es lo que yo diga, sino lo que digas tú, que por cierto no tiene por qué necesariamente estar en contradicción, que uno puede entrar en esa transformación y ver que lo mejor es con mucho lo que dice el Señor. Vale. Ujú. Pero, hay muchos que dicen no. Le pasó a Jesús. A Jesús le pasó que ante los fariseos, ante los escribas, ante las autoridades, ante quien tenía poder o Ujú. miedo o tal, esas resistencias les hicieron no acoger la salvación que Jesús traía. Y no solo eso, sino decir, tenemos que acabar con este hombre porque es una amenaza para, ¿no? para el status quo, para lo que nosotros tenemos aquí montado. Bueno, Jesús dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si somos fieles a la palabra de Jesús, no es raro que aparezcan persecuciones. Eh, ha ocurrido desde el minuto uno, ha ocurrido con Jesús, después con los primeros seguidores, San Esteban protomártir, Santiago apóstol, patrón de España, primer apóstol en ser sacrificado por Herodes, y hasta el momento presente. Hasta el momento presente. ¿Por qué la fe cristiana, según el informe de libertad religiosa de la Pontificia Institución Ayuda a la Iglesia Necesitada, que cada 2 o 3 años, no recuerdo bien, publica este informe de libertad religiosa en el mundo y en el que en los últimos años, edición tras edición, la fe cristiana es la más perseguida de largo en todo el mundo? ¿Por qué esto? Pues eh, hay cosmovisiones religiosas que, que son como muy de adaptarse al medio, ¿no? Voy a mojarme y voy a aterrizar, ¿no? Verás. Un seguidor de Buda, pues bueno, pues muy bien, pues bueno, pues tú haz esto, lo otro, lo que quieras. Aquí ni sufrimos ni padecemos, no deseamos para no sufrir Que ni y es cada uno un propiamente una poco religión, ¿no? Si no me equivoco, el budismo no es propiamente una es, religión. Es más es una corriente una, es una, religiosa, es una, espiritual. filo- Perdón, es espiritual. una filosofía, un Eso. pensamiento espiritual que tiene mucho que ver con lo que es el contenido al final religioso de la vida, ¿no? De buscar un sentido último, pero es verdad que no hay un Dios personal, ¿no? Entonces,
si tú no mantienes, ¿no? Porque nosotros seguimos a uno que se llama Jesús, que ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, por ejemplo. Entonces, no todo vale. A lo largo de la historia Jesús denunció injusticias y la Iglesia ha denunciado injusticias. Y esto ha provocado pues persecuciones. Por ejemplo, que la Iglesia considera a todos los seres humanos iguales en dignidad, a nosotros nos parece de perogrullo, aquí y ahora. Pero no era así en el siglo I en Roma, por eso muchos de los primeros conversos estaban entre los esclavos, a los que la Iglesia les anunció que eran exactamente igual de dignos que sus señores. Esto mismo no hace tantos años también, por ejemplo, en la India, que es una sociedad de castas, ¿dónde están la mayoría de los cristianos en la India? Entre la casta más baja, entre los parias. Ujú, Eh, pero esto provoca tensiones, ¿no? ujú. Eh, ante regímenes totalitarios y liberticidas. Que la Iglesia diga a Dios, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios, pues le ha provocado pues que hoy en día esté perseguida en regímenes totalitarios como es China, como es Cuba, como es Nicaragua, como es Venezuela. Y podríamos seguir, ¿eh? Podríamos Corea del seguir. Norte, Corea del Norte, que les la meten primera, en los campos por simplemente tener una Biblia. la Hace primera de poco todos, salió, ¿no? sí. Sí, sí. Entonces, es un magnífico sistema comunista, oficialmente ateo. Sí, sí. Que es Es curioso porque una... se enfocan en el pobre, pero, ¿no? Y está como basada en los derechos y en también un poco la dignidad del pobre, pero al final es como Sí. quitando a Dios, entonces como no tiene mucho sentido, pero bueno, Como ahí se está. enfocan en el pobre, esa es la razón por la que han empobrecido el país absolutamente, ¿no? Como suele suceder Ujú. en estos regímenes. Pero bueno, volviendo con la pregunta, me Sí, parece que, que no es, o sea, no es que la Iglesia provoque, o sea, vaya a provocar la persecución, ¿no? De hecho, existe una doctrina sobre el martirio, ¿no? El martirio, como bien sabes, pues consiste en esa condición en la que un cristiano es asesinado por odio a la fe, ¿sí? Por ser cristiano, y la persona muere perdonando a sus asesinos, ¿no? Esta es la doble condición, ujú. hacer un testimonio de fe y morir por la fe y tener la gracia de perdonar a tus asesinos, ¿no? Bueno, no se puede buscar el martirio, es decir, uno no puede provocar que le martiricen. Esto es un pecado. O sea, ¿Ah, sí? uno, Ah, eso no lo sabía. Sabía lo de que te quitan como todos los pecados, se te son, o sea, se te perdonan porque es como que has dado la vida por Cristo y por tu fe, pero no sabía que tú no podías buscar. De hecho, me suena que muchos santos era como que se iban a sitios peligrosos para como encontrarse con ese martirio. Es como, ¿no? ¿O no? uno, Esto me uno, queda un poco así. Explícalo. venga, uno uno puede decir, Señor, dame la gracia del martirio. Me gustaría ser mártir, significa testigo. Esto es lo que significa etimológicamente la palabra mártir, que viene del griego. Me gustaría ser tu testigo hasta dar la sangre. Esto uno lo puede sentir, lo puede querer y lo puede pedir. Uno puede decir, Señor, yo cumpliendo tu mandato, Jesús dio algunos mandatos, uno de ellos fue id al mundo entero y proclamad el Evangelio, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así termina el Evangelio de San Mateo. Bien, uno puede decir, Señor, envíame a un país musulmán, ¿no? Ujú, Anunciar tu evangelio, ujú. aunque esto me pueda causar la muerte. Y de hecho, miles de hermanos y de hermanas en la fe a lo largo de la Claro. historia Ujú. les ha sucedido. Pero lo que no se puede es decir, yo quiero que me envíes para provocar el martirio. No, yo quiero que me envíes para anunciar tu evangelio, para Vale. proclamar tu Ok. palabra. Y, y si en ese cumplimiento de tu voluntad, Señor, mm,
se da el martirio, yo, con tu gracia, porque esto es una Ujú, gracia de Dios, lo ujú. acepto. Vale, 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 ya me queda claro. Y Em, lo último que no te he contestado, no si tengo había ni la una más cosa, es remota, que nos hemos ido. Sí, sí, no dime. tengo, sí, no tengo ni la más remota idea de cómo va a ser el siglo XXI. No, no tengo ni la más remota idea, ¿no? Lo que sí veo, porque ya está sucediendo, es que forma parte de la fe y de la moral cristiana defender una serie o sea, la dignidad de la persona. En el fondo es la dignidad de Sí. la persona y todo lo que va inherente a esta dignidad de la persona. Dignidad significa el valor intrínseco del ser humano, de todo Ujú, ser humano, eh, para nosotros, porque es imagen y semejanza de Dios, porque es la criatura que Dios ha creado a su imagen y semejanza como interlocutor suyo. Y de ahí viene su racionalidad, su libertad, su voluntad, ¿no? Bien. ujú. Esto vivimos en un mundo en el que está siendo socavado y atacado. Por ejemplo, se ha negado la Hay muchos dignidad. ejemplos, sí. Hay muchos ejemplos. Yo, voy a hablar de los niños no nacidos, ¿no? Ujú, El ser humano, fruto de la concepción que ya existe en el seno de la madre, que no es la madre, que no forma parte del cuerpo de la madre, aunque está en la madre. ujú. Esto no hace falta más que estudiar un poquito de embriología, eh, de biología, para saber Y que de ningún lógica, cuerpo, se y de saca por lógica, lógica. para saber que ningún cuerpo humano pues tiene dos corazones, ¿no? Y como el corazón del nasciturus está formado en las primeras semanas, me parece que antes de la cuarta semana, de la tercera semana ya está formado, pues está claro, ¿no? Bueno, pues por distintas razones, que ahora no es el momento de Ujú, hablar sí. seguramente de ellas, pues se le niega la condición humana y por tanto su dignidad y su derecho a la vida. La Iglesia, ¿qué ha dicho sobre esto? Pues ha dicho que esto es horrible, que es un atentado gravísimo a la dignidad humana, que va contra el quinto mandamiento, no matarás, que se acaba con la vida del no nacido, que produce una herida muy fuerte en el alma de la madre y también en quienes lo provocan. Bueno, por decir esto, que lo llevan diciendo los papas desde que el aborto es una realidad, ¿no? Desde el siglo Ujú, XX, y que el Papa Francisco, por cierto, es uno de los grandes defensores de la vida humana y ujú. utiliza una expresión muy fuerte. El Papa Francisco dice que lo del aborto es como contratar un sicario para Es verdad. resolver un problema humano, ¿no? Sí, sí. Vale. Eh, la Iglesia se está jugando el prestigio, la fama, que la llamen medieval, cavernícola, porque no está a favor del derecho de la mujer a poner fin a la vida de su hijo. Pues ese está siendo un tipo de Ujú, persecución, lo está siendo, y lo va a ser más, seguramente lo va a ser más. Y quien dice esto dice sobre, pues hablar de la familia, qué es la familia, si es un invento que nos hemos hecho nosotros o si hay una verdad en la familia, lo mismo ujú, sobre la persona y su identidad, si la identidad se recibe y uno hace su propio ser, pero recibiendo la identidad, o si, como dicen algunos en la ideología de género, la identidad se decide, ¿no? Y yo decido lo que soy. Bueno, pues todo esto, por cierto, ante lo sí. que el Papa Francisco ha hablado con mucha claridad en muchas ocasiones, pues va a ser un foco, está siendo un foco de persecución en muchos lugares todavía no cruenta, no violenta físicamente, pero sí moralmente señalamientos, Ujú. hostigamientos, Presión, cancelaciones sí, y estas cosas. sí. Em, tenía otra pregunta, que no, ya dejamos el apocalipsis un poco. Y ¿Vale? la última pregunta es en relación, y esta a lo mejor también es un poco polémica, en Venga, torno al judaísmo, ¿no? Porque a los judíos. Entonces tengo como varias dudas aquí. La vale. primera es,
el cristianismo nace a raíz del judaísmo, ¿no? Ujú. Cristo Sí, era judío, de hecho. sí, sí. Vale. ¿Por qué los judíos sí es el Mesías? O sea, no lo reconocen, por supuesto, pero Sí. si es Cristo el Mesías y ya ha llegado, ¿por qué no se unifica la religión? Es decir, ¿por qué sigue existiendo judaísmo por un lado y el cristianismo como que ha nacido y dos religiones Ujú. distintas, pero al final son hermanas, ¿no? Están ahí unidas, ¿no? Por la raíz. Sí, ¿Tienen el nosotros, mismo Dios o cómo explica un poco esto, vale, ¿no? mira, eh, la Iglesia Católica reconoce al pueblo judío como Ujú, nuestros hermanos mayores en la fe, ¿no? ujú, Nuestros hermanos mayores en la fe. Y la Iglesia Católica reza por los judíos. En su día se hizo famosa una expresión que no se entendía bien, ujú. que era pedimos por los pérfidos judíos, ¿no? Suena feo, ¿no? Pérfidos, Pero exactamente, ahora mismo no lo... bueno, pérfido tiene una connotación negativa, pero lo que significa etimológicamente es que ha perdido la fe, es que no tiene la fe, Ah, digamos, ¿no? Entonces, nosotros en la Iglesia, de hecho, esto se visualiza muy bien el Viernes Santo, en la celebración del Viernes Santo, ujú. la Iglesia hace una serie de peticiones muy largas por distintas personas, colectivos, prácticamente pues abrazando toda la humanidad, ¿no? O sin el prácticamente. Se pide por lo el pueblo judío. ¿Qué es lo que no ha realizado, digamos, el pueblo judío para entendernos los creyentes judíos? No han reconocido en Jesús al Mesías anunciado. Y esa es la razón por la que los judíos creyentes a día de hoy siguen esperando Al que venga el Mesías. Mesías, ¿no? Es verdad que, digamos, yo no soy muy Especialista, conocedor, ok, no pasa nada. no soy muy conocedor del mundo judío Mm, religioso, o sea que espero no decir nada demasiado muy bien. impreciso, pero el pueblo de Israel en sus alianzas tuvieron profetas, tuvieron reyes, tuvieron el templo donde poder encontrarse con Dios, hacer los sacrificios y a día de hoy, lo único que les queda, no hay reyes, no hay profetas, no hay templo, lo único que les queda del El templo es lo muro, que ¿no? conocemos, el muro de las lamentaciones, pues Ajá. es el muro, el único fragmento que queda del templo que fue destruido en torno al año 70 de nuestra era, ¿no? A veces, ¿no? En conversaciones es, bueno, a quién esperan, ¿no? Ya. Hay como Hay muchas señales, ¿no? judíos, Sí. hay judíos que, no en masa, pero hay judíos, Ajá. hemos conocido a lo largo de la historia, que se han convertido al cristianismo, a la fe católica, Ah, mira. porque se han dado cuenta de que efectivamente en Jesús se han cumplido las profecías y bueno, pues es la razón por la que la Iglesia no deja de pedir a Dios para que los judíos pues lleguen a la plenitud del conocimiento de Dios Ujú, manifestado en plenitud en Jesucristo, ¿no? ujú, Entonces, creemos en un mismo Dios, creemos en un mismo Dios. Lo que ocurre es que ese rostro de Dios, ese ser de Dios, nos ha sido revelado y también comunicado eh, de un modo único en Jesucristo, que es ujú. verdadero Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que decimos en teología, ¿no? Y claro, a los judíos pues les falta un conocimiento importante de ese rostro de la misericordia de Dios, de la verdad de Dios manifestada en Jesucristo. Ajá. ¿Cuál es nuestro deseo? Pues que todos conozcan, lleguen al conocimiento de la verdad y se salven, como dice San Pablo en Tesalonicenses, y por eso la Iglesia es misionera, como ha dicho tantas veces el Papa Francisco,
y es una iglesia en salida que quiere llegar a todos para que conozcan todos a Jesucristo y tengan vida y vida en abundancia. ¿El pueblo judío sigue siendo el pueblo elegido? ¿Sí o no? Eh, esta es una buena pregunta. Esta es una buena pregunta, ¿no? Lo que San Pablo en la carta a los romanos dice que las promesas de Dios permanecen, es decir, que Dios no se retracta de sus promesas y de sus palabras. Lo que Ujú. ocurre es que Dios ha creado el nuevo pueblo de Israel, el nuevo Israel, en el que está llamado a entrar, en el que está llamado a entrar el Israel histórico, uniéndose a toda raza, lengua, pueblo y nación, que dice tu querido libro del Apocalipsis. Es decir, que la salvación ha venido a través de los judíos, pero que ha entrado el momento de la historia en el que ese pueblo se ha abierto a toda la humanidad, a todo el que no se tenga, no, ahora ya no hace falta hacerse judío, sino que lo que hace falta es acoger en la fe a la persona de Jesucristo, que es Dios vivo en medio de nosotros. Entonces, Israel ha sido el pueblo de Dios y está llamado, esas promesas permanecen, lo que pasa es que no se están cumpliendo por la falta de la fe y están llamados a entrar en el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. La verdad es que esto da para otro podcast, pero a ver si lo intento. Voy a intentar traer, y aquí hago yo también mi promesa, a ver si se cumple o no, de traer a, bueno, pues a alguien a un israelí, no sé cómo llamarlo, israelita, israelí o... A un judío de religión judía, ¿sí? Sí, Bien. A lo mejor, no sé si para un rabino, también, sí, son alguien, los obviamente, rabinos. sí, ¿no? Porque es como el equivalente al sacerdote. Ujú. Y que nos cuenten ellos su versión de Eso. todo esto. Y así, pues, oye, Bien. mira, también se pueden hacer puntos de encuentro y de comunicación, ¿no? Que al final se trata, este canal trata de esto, de mostrar y hablar de la realidad del siglo XXI, pero siempre para llegar, por supuesto, a la verdad. De hecho, el lema de este canal, que lo quité, pero está, a veces está por ahí en la descripción, es Amberitas and Nil. ¿Sabes lo que significa? Eh, no he entendido la frase. Amberitas and Nil. Nil de nihilismo, Nada. de la nada. La verdad o la nada. Vale. Necesitaría verlo. Veritas y Nil lo pillo, pero las palabras que están entre medias, ¿cuáles And son? es como o Ajá. la verdad o la nada. Vale, perfecto, perfecto. Claro. Sí, totalmente de acuerdo Es como que contigo. no hay grises en esto de la verdad. No puede haber nunca grises. Eh, Em, Interesante, esta también es una reflexión interesante. Muy bien, Marta. Oye, un gusto estar contigo. ha sido genial. Y yo creo que hemos aprendido, yo también he aprendido algunas cosas. Luego he apuntado algunas cosas para seguir aprendiendo que no conocía. Lo del martirio no sabía eso, ese matiz. Y luego, lo último ya, porque sé que tienes muchos quehaceres y no, hay que prepararse también un poco, ¿no? Porque estamos en cuaresma, que eso no lo hemos Sí, mencionado, lo de los 40 días. Entonces, la última, que estaba relacionada un poco también con el Apocalipsis y la Virgen María y tal, porque a mí me gusta mucho este papel, porque obviamente también pues soy mujer, y es sí, el tema de que la Virgen va a pisar la cabeza o la media luna, ¿no? Hay como sí, muchas representaciones, pero bueno, la cabeza de la serpiente, que es como el símbolo de, no sé si decirlo, el demonio, Lucifer, no sé, sí, para vosotros los sacerdotes qué simbolismo tiene la serpiente, sí, sí. pero ¿crees que esto, o sea, cómo va a pasar esto? ¿Cómo se refleja en la realidad? ¿Vale? Vale. Esa es la pregunta un poco. Bueno, ¿O qué papel tiene la mujer al final? Porque ¿quién va a ser? ¿Lo va a hacer la Virgen directamente o cómo? vale. Entonces, en el capítulo 3 del libro del Génesis, Ujú. que es el primer libro de la Biblia, Ajá. tiene lugar el pasaje de la caída, el pecado original que llamamos, Sí, ¿no? sí. ¿De Se llama dónde pecado surge original. todo eso? Sí. Se llama pecado original no porque fuera un pecado muy novedoso, sino porque es pecado del origen, ¿no? Eso Del es, del origen. Vale, principio, sí. del principio. Entonces, eh, esa, esa imagen, ¿no? Que nos está hablando, o sea, el problema no fue comer un fruto, ¿no? El problema fue
la desconfianza en Dios, que les había dicho, todo es para vosotros, pero de este árbol no comáis, porque esto del bien y del mal, la ciencia del bien y del mal no es propio del hombre, sino propio de Dios, ¿no? Ujú, Eh, bueno, pues esa desconfianza se hizo desobediencia y ujú. se hizo ruptura, ¿no? Justo inmediatamente después de esa ruptura que rompe el corazón del hombre, que le hace una fractura, que la experimentamos todos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con nosotros mismos, el mismo Dios ya está anunciando el plan de salvación. O sea que Dios no dice, bueno, pues la habéis liado, allá vosotros, me desentiendo, ¿no? Sino vamos a ver cómo reconducimos y cómo hacemos la salvación. Y entonces, dirigiéndose a la serpiente, que es una representación del maligno, del demonio y de, digamos, todo lo que podemos llamar el mal, le dice, y a ti una mujer te aplastará la cabeza. ¿Sí? Y esa mujer es la Virgen María. Esa mujer es la Virgen María que a través de su sí, de su confío, creo en ti y abro mi vida a ti, ha abierto de nuevo Ujú. esa reconciliación, ¿no? Ha abierto la humanidad a Dios para que Dios, haciéndose hombre, nos pueda hacer a los hombres semejantes a Dios, ¿no? Seréis como Ujú. dioses porque Dios es lo que desea hacer en nosotros. Entonces, esa es la razón por la que en muchas representaciones de la Virgen María, especialmente en su condición de inmaculada, de que su Inmaculada, sí. concepción, de que su nacimiento fue inmaculado, sin mancha, sin mácula, sin pecado, pues ahí aparece María pisando la cabeza de la serpiente. Es decir, que ya ha vencido, o sea, que el bien, que Dios ya ha vencido al mal y al demonio. ¿Sí? Y que sigue haciéndolo, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos hombres y mujeres de la mano de la Virgen María, atraídos por ella y por su intercesión, entra Jesús en sus vidas, que es el que vence al demonio? Entonces, la Virgen María, en su papel de mediadora, de intercesora, sigue pisando la cabeza al demonio, que a veces en nuestra vida pues ha influido negativamente y nos ha hecho daño y nos ha herido, ¿no? Ajá. Bien, pues la Virgen sigue haciéndolo, ¿eh? Y por eso no dejamos de invocarla y de pedirle que nos ayude a que Jesús pueda entrar en nuestra vida, ser Dios, ser Rey y nos salve, nos quite el pecado y nos libre del pecado y nos ayude a luchar contra el pecado y sobre todo a tener la misma vida que tuvo la Virgen, que ya ella está gozando en plenitud y que nosotros podemos empezar a gozar aquí participadamente en esta vida. Pues nada, era simplemente eso. Que, bueno, son temas muy amplios y al final da para muchas horas esto. Eh, Para unas Así que cuantas, nada, sí. siempre les pido a mis invitados que se despidan con una frase, una cita, un último pensamiento, una última reflexión. Entonces, ya que estamos con la Semana Santa, pues si quieres relacionarlo, alguna frase, algún pasaje de la Biblia que tengas ahí en mente o algo así Muy bien. que quieras transmitir Eh, a los espectadores. Y ya terminaríamos. venga, el jueves santo, en la misa, se proclama un evangelio que está en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan y que dice así. Lo voy a leer porque así lo digo exactamente. Tengo por aquí la Biblia a mano y dice así. Uy, me he ido a San Lucas, perdón. San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Sí? Bueno, pues mi deseo es que este amor hasta el extremo nos Ujú. pueda llegar hasta lo más profundo a cada uno de nosotros, renovar nuestra vida. Y la frase con la que yo suelo terminar algunas intervenciones a veces que hago en medios de comunicación es que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Así que nada, mucho ánimo
a vivir la Semana Santa y el resto de la vida de la mano de Dios, que es con mucho lo mejor. Pues nada, muchísimas gracias. Y Gracias a ti, Marta. Un esperemos, abrazo. esperemos tenerte más por aquí porque la verdad es que lo explicas todo muy bien y de forma muy didáctica y muy sencilla, ¿no? Para todos. Así que Gracias, nada, Marta. Dios te bendiga. hasta la Adiós. próxima.